tema que estamos tratando es escatología. El término escatología, su origen griego es eschatos, que significa futuro, y logo o logía significa tratado. La escatología es una de las partes de la teología, del estudio bíblico, que tiene que ver con todo lo que es profecía. Es decir, que la escatología se remonta a Génesis capítulo 3, versículo 15, donde tenemos la primera profecía del triunfo de la descendencia de la mujer, es decir, el Mesías. Pero obviamente nosotros vamos a considerar la escatología con los tiempos de Dios. No interpretamos lo que hoy está ocurriendo y luego decimos, ya lo decía la Biblia. Primero es la Biblia y luego es el acontecer, el devenir humano. ¿Por qué digo esto? Porque es muy fácil tomar la historia, lo que ocurre, y decir, ves, ya estaba escrito, ya lo decía, es cierto. Hay muchas cosas que han ocurrido a través de la historia humana, que antes de que aconteciesen, el Señor primero que ya las había dicho. Pero la escatología tiene que ver con la doctrina de los eventos futuros. Y al mirar, si tú puedes abrir tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, allá en el capítulo 24, al mirar el capítulo 24, escúcheme bien, próxima semana, si el Señor así lo dispone, vamos a estudiar el mensaje profético más completo que nuestro Señor Jesucristo haya hablado. Mateo capítulo 24 y 25. Escúcheme bien. Estos dos capítulos es un compendio, es un resumen de Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19. En una forma magistral, el Señor Jesucristo resume lo que se llama en Daniel capítulo 9, la última semana de Daniel, el tiempo de la tribulación. Magistralmente el Señor Jesucristo lo resume y la próxima serie es señales de la segunda venida de Cristo. Vamos a estudiar juntos y en ese contexto profético, en el capítulo 24, verso 35, Jesús dice lo siguiente: el cielo y la tierra, ¿qué? Pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. ¿Qué significa eso? Que opine o haga el hombre lo que quiera. Al final del tiempo se cumplirá. ¿Qué cosa? Lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Amén? ¿Lo cree? Entonces lo próximo en acontecer, independientemente de la opinión del hombre, ha de ocurrir sobre esta tierra lo que Dios ha establecido. ¿Por qué? Esto significa que se ha de cumplir lo que ha establecido Dios. ¿Para quién? Para el hombre, para la humanidad. ¿Cómo está la memoria? ¿Bien? ¿Cuáles son los 4 seres racionales que Dios ha creado? ¿Ok? En la Biblia encontramos 4 clases de seres racionales que Dios ha creado, a los cuales Dios ha trazado, ¿qué cosa? Un plan, un propósito específico. Primero son los ángeles. Segundo, gentiles. Tercero, los judíos. Y cuarto, la iglesia. Los ángeles, muy bien. Los ángeles, los gentiles, los judíos y también la iglesia. Escúcheme bien. Dios a estos grupos ha establecido un plan. Les ha hecho promesas. Tienen propósitos. Y por más que queramos, no podemos nosotros cumplir la misión o el plan que Dios ha trazado para los ángeles, o para los gentiles, o para los judíos. ¿Usted es un creyente? ¿Usted es un hijo de Dios? ¿Usted pertenece a qué? A la iglesia. Eso significa que usted ha de cumplir lo que Dios ha prometido a quién. Ahora, ¿sabe cuál es uno de nuestros grandes problemas? Que desconocemos la Biblia. Y desconocemos las promesas.
y desconocemos los propósitos. Nosotros, a la luz de las Escrituras, tenemos un cuadro, un esquema. ¿Lo tienes? Ahí presentamos el esquema, pero se los voy a quitar porque traje 3 sillitas acá. No voy a sentar a nadie acá hoy, no se preocupe. Pero cada una de estas sillas va a representar un evento futuro que tiene que ver con la persona de Cristo Jesús. El próximo acontecimiento profético en la historia humana es el rapto. Vamos a llamar esta silla ¿cómo? El rapto. ¿Qué es el rapto? Cuando la iglesia sea ¿qué? Arrebatada. Ahora, ¿qué profecías hay que tengan que cumplirse para que esto acontezca? Ninguna, porque el rapto de la iglesia es inminente. Grábese eso en su mente. Inminente significa que es posible que no alcance a terminar el sermón hoy para que los creyentes nos unamos en el cielo ¿con quién? Con Cristo Jesús. Amén. Esto es entonces el rapto. Luego, segunda silla, cuando el Señor venga en forma visible a esta tierra. Porque acá el Señor solamente viene hasta el cielo y se reúne ¿con quién? Con la iglesia. ¿Cómo se llama ese momento en que el Señor Jesucristo venga a esta tierra? La revelación. Esto es, no los escucho, esto es, cuando desaparezca el cielo y la tierra, Dios va a establecer un gran trono. Un gran trono. En la Biblia se le llama el trono blanco. ¿Quiénes van a enfrentar este juicio? Todos los inconversos. Todo hombre y mujer desde Adán en adelante. Escúchame bien. Que no recibieron a Cristo, que no han creído en Dios en toda su vida. Resucitarán para enfrentar el gran juicio de Dios. Se le llama el trono blanco. En Apocalipsis 20, 11 en adelante dice que desapareció el cielo y la tierra y fue establecido, ¿qué cosa? Un trono. Y resucitaron todos los hombres, desde el pequeño al más grande, que no están inscritos en el libro de la vida, que no son salvos. Ok, ¿qué es esto? Ok, vamos a ver cómo está su memoria. Más rápido. Trono blanco. ¿Está? ¿Qué es esto? Ok, está más. Ahora, entre ¿qué hay acá? Escatológicamente. Tiempo de la... ¿Cuánto tiempo? 7 años. Ok, entonces... Tribulación. ¿Qué hay entre la revelación y el trono? 1000 años. ¿Cómo se llama esto? Ok, fácil. Entonces... Usted tiene ya ¿qué cosa? El panorama completo de la escatología. Lo que muchos no saben, con 3 simples sillas, usted sabe que el próximo acontecimiento sobre esta tierra ha de ser ¿qué? Es lo que nosotros decíamos, este es el esquema de los eventos futuros. Ahora, no todos los creyentes comparten esta postura o posición doctrinal. ¿Por qué nosotros
compartimos esta postura doctrinal. Permíteme mostrarte parte de lo dijimos la semana pasada. Ve conmigo a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Observa conmigo una división que hace el apóstol Pablo en 1 Corintios, una presentación que hace el apóstol Pablo, capítulo 10. Dice el verso 32, ¿lo tienes? Todos juntos. No seáis tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Ok, Pablo presenta tres grupos. Y estos tres grupos afectan la escatología, afectan los eventos futuros. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene un plan para ¿quién? Los judíos. Los judíos vienen por la influencia de la tribu de Judá. Primero fue Abraham. Los hebreos, los que cruzaron el Hebrín, se les llamó los hebreos. Se les llamó a Israel por Jacob. ¿Recuerdas? Los hijos de Israel o israelitas o los judíos por la influencia de la tribu de Judá. Estas tres clasificaciones pertenecen a un solo pueblo, el pueblo terrenal de Jehová. La niña de sus ojos, su especial tesoro terrenal que Dios le llamó en forma soberana. Dios tiene un plan para la nación de Israel que no lo cumple, que no tiene nada que ver con los gentiles. Actualmente estamos viviendo el tiempo de los gentiles, que comenzó con Nabucodonosor, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Nuevamente en el futuro, cuando ocurra este periodo de tiempo, ¿cuál es esto? Tribulación, va a emerger un personaje que surge del cuarto imperio que vuelve a resurgir. Es el imperio, tiene el poder de Roma, tiene el poder de Grecia, tiene el poder de Medo-Persa, tiene el poder de Babilonia, encabezado por un personaje. Apocalipsis capítulo 13, que Juan le llama la primera bestia que surge del mar. Al emerger, al surgir del mar, tiendo a creer que el anticristo no será un judío, sino que será un gentil. El mar en profecía representa a las naciones. Es por eso que en el futuro la Biblia habla de mar de cristal. Uno cuando ve el mar siempre está ¿en qué? En movimiento, las olas. El mar en olas representa el caos de las naciones. El mar de cristal representa la calma, la plenitud, la bonanza, la paz que habrá aquí. Este tiempo, ¿cuál es? El reino milenial. Los judíos, los gentiles, ¿y qué? La iglesia. Ahora la iglesia ocupa otro propósito y otro plan. Y permíteme rápidamente por qué llegamos a esta conclusión. Primero, hablemos acerca de la nación de Israel. El concepto del reino para con la nación de Israel. Dios le prometió a la nación de Israel que levantaría un Mesías, en el cual él reinaría sobre quién. Primero, sobre la nación de Israel. Y a través de Israel reinaría ¿qué? En el mundo entero. Ese concepto que Dios hizo ¿con quién? Con la nación de Israel. Escúcheme bien. Dios no le ha prometido a la iglesia la tierra por heredad. Nuestra ciudadanía, Filipenses capítulo 3, verso 20, ¿dónde está? En los cielos. Todas las promesas que tenemos son celestiales. Juan capítulo 14, verso 1 al 3. Jesús le dijo a sus discípulos como representantes de la iglesia, voy ¿a qué? A preparar un lugar. ¿Dónde? En la casa del Padre. ¿Dónde está la casa del Padre? En el cielo. ¿Y específicamente dónde?
en el tercer cielo, que en el futuro esa morada celestial se llama la Jerusalén celestial, no terrenal, porque Dios no le hizo promesas a la iglesia terrenales. Dios le hizo promesas terrenales ¿a quién? A Israel. En la línea del tiempo, para entender un poco las cosas, hacia la eternidad, Dios hizo una oferta en el Antiguo Testamento. ¿Fue una oferta de qué? De reino. El reino, ¿qué significa? Dios lo dijo a través de la bendición de Jacob. Él dijo a Judá, Judá, presta atención, de ti me saldrá quien será ¿qué? Silo, el que reina, el cabeza principal. Dios prometió ahí que vendría un rey a reinar, que traería paz y justicia. Ese reino, años después, primero tenemos a David, a Abraham, descendencia de Abraham, luego a David, 1000 años antes de Cristo, Dios le hizo una promesa en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 16, cuando Samuel quería construir y proyectarse, Dios le dijo, voy a levantar de tu casa, de tu trono y en tu reino, a alguien que será rey sobre Israel. Se promete una tierra y se promete un reino. El reino fue ofrecido, fue prometido, fue pactado por Dios, porque Dios entró en pacto y también fue profetizado. En Isaías 53, verso 2, Dios levantará renuevo ¿a quién? A David. En el Salmo, en Isaías 61, se dice exactamente lo que el Mesías, cuando viniese a esta tierra, haría. La profecía dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad, para sanar, para poner en libertad a los oprimidos. Y cuando vino Jesucristo, cumplió la profecía de Isaías 61. ¿Por qué? Porque el reino fue ofrecido. Pero cuando el reino fue presentado, ¿y sabes quién lo presentó? Primero, Juan Bautista. Mateo capítulo 3, verso 2. Juan Bautista llamó a la nación de Israel ¿a qué? Al arrepentimiento y volverse ¿a quién? Al que venía tras Juan. ¿Quién era? El Mesías. El Mesías. Luego el Señor Jesucristo comenzó a predicarlo. En Mateo capítulo 4, verso 17 dice que Jesucristo iba y llamando, predicando y anunciando el reino de los cielos. Está ese reino que fue profetizado, que fue prometido, que fue pactado. Ahora ese reino fue presentado. ¿Por quién? Primero, Juan Bautista. Segundo, la propia persona de Jesús. Y en Mateo capítulo 10, el Señor llama ¿a quién? A sus discípulos. ¿Y sabe qué les dice en Mateo 10:7? Por caminos de samaritanos y en casas de gentiles no entréis. Antes bien, id, ¿dónde? A las ovejas perdidas de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque la oferta del reino fue dada, fue pactada, fue prometida ¿a quién? A la nación de Israel. Y usted verá en Mateo capítulo 10, la primera gran comisión, no de venir a los gentiles. Pero ese reino que fue ofrecido, ese reino que fue presentado, ese reino fue ¿qué? Rechazado. ¿Cómo fue rechazado el reino? Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, ¿y qué? Y los suyos, pero ¿sabe cómo rechazó Israel la oferta del reino? A través de sus líderes. Los voceros, el Sanedrín, sacerdotes, los que ministraban, los fariseos, los escribas, ellos se unieron para atacar y buscar la forma de dar muerte a Jesús. No podían impedir sus milagros. Es por eso que en Mateo capítulo 12 dijeron, los milagros que tú haces, ¿los haces por quién? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, ese reino que fue prometido, un rey, una tierra, un Mesías, casa, trono y reino,
que fue presentado, que fue ofrecido a la nación de Israel, finalmente fue rechazado. ¿Cómo? ¿Crucificando a quién? A su propio Mesías. Por lo tanto, Jesús dijo, lo consideramos el domingo anterior, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Y el Señor qué hizo? Se fue. ¿Qué pasó con el reino? El reino fue pospuesto. Como que se hizo una pausa. ¿Has visto, por ejemplo, en las competencias de básquetbol, cuando el entrenador le dice al referee así? Inmediatamente, ¿qué ocurre con el contador? Se detiene. Lo que ha ocurrido con la nación de Israel, ese reino que fue profetizado, que fue prometido, que fue ofrecido y que finalmente fue rechazado, ese reino fue pospuesto. ¿Por qué? Dios podría haber dicho, se acabó, no más. ¿Por qué fue pospuesto? Porque Dios entró en pacto incondicional con la nación de Israel. ¿Qué significa eso? Que se tiene que cumplir porque Dios dio ¿qué cosa? Su palabra. ¿Sabes por qué? Porque uno de los atributos al cual el hombre debe sentir temor es que Él es fiel. Fiel. ¿Qué significa eso? Que Dios sea fiel. No, eso es inmutable. No, fiel significa, no que es inmutable, fiel significa que Él cumple lo que promete. Ese es el atributo que más debe darle temor al hombre. Porque si tú mueres hoy sin Cristo, se cumplirá lo que Dios ha dicho. El alma que pecare, esa morirá. Y tú pasarás el resto de tu vida y de tu eternidad en el infierno, porque Dios no puede cambiar. ¿Qué cosa? Su palabra. Porque Él ha dicho, así es y así que será. Porque Él es fiel. Por lo tanto, el reino fue pospuesto. Jesús se fue. Y Jesús dice en Mateo capítulo 23, vuestra casa os es dejada desierta, no para siempre, hasta que digáis, bendito, ¿quién? El que viene. ¿Qué significa eso? Que el Señor sí tiene que venir a esta tierra. ¿Cuándo? ¿Qué es esto? Más fuerte, ¿qué es esto? Cuando Él venga a esta tierra, ¿vendrá a qué? A cumplir lo que ha prometido. Zacarías, capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 19. El gran jinete montado en un caballo blanco que se llama el Verbo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Él venga, aplastará a sus enemigos como las uvas se aplastan. Él pisará el lagar del Dios Todopoderoso, limpiará la tierra y ¿qué? Reinará por 1000 años. ¿Por qué tiene que reinar? Porque Dios le hizo una promesa ¿a quién? A la nación de Israel. Así se cumplirá el reino, porque se establecerá ese reino. Ahora, la iglesia no se ha hecho esta promesa. Presta atención. Los pactos y las promesas que Dios estableció con Israel son incondicionales. Esto significa que se han de cumplir ¿en dónde? En el tiempo y en la historia de los hombres. ¿Por qué? El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero, ¿qué ocurre durante este tiempo? ¿Antes de qué? Del rapto. ¿Qué ocurrió? Entre la ascensión de Cristo y el reino es pospuesto, en ese espacio de tiempo ocurre lo que se llama el misterio de la iglesia. ¿Lo tienes en dónde es? Desde la ascensión de Cristo hasta su revelación. Durante este tiempo, hasta que venga el Señor, ocurre el misterio del reino de los cielos. Para eso, y no tengo el tiempo ahora para explicarlo,
Mateo capítulo 13. A través de 7 parábolas, en Mateo capítulo 13, el Señor explica cuáles serán las condiciones de los hombres entre su ascensión y su revelación. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el devenir de los hombres? 7 parábolas, 7 profecías. Pero, presta atención, durante este tiempo interesante, se produce, por así decir, un paréntesis con Israel, con el programa de Dios con Israel, y Dios inserta, ¿qué cosa? La iglesia del Señor Jesucristo. Escúcheme bien. Estudie el Antiguo Testamento y no encontrará una profecía que tenga que ver con la iglesia. Algo más. No se habla en el Antiguo Testamento absolutamente nada de la iglesia, salvo que hay algunos, ¿cómo le llamaríamos? Gap, que es como espacios de tiempo en que se profetiza acontecimientos. Pero no vemos una profecía que tenga que ver con qué, con la iglesia, porque la iglesia es un misterio. Efesios capítulo 3, Pablo en todo ese capítulo 3 del libro de esos Efesios nos enseña lo que es el misterio. Por favor, observa conmigo en Efesios un par de versículos, capítulo 3. Efesios allá en el capítulo 3, verso 1. Verso 1 dice, Efesios capítulo 3, verso 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, ¿quiénes? Los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado, ¿qué cosa? El misterio, como antes lo he escrito brevemente. Eso es el capítulo 2. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en qué. En el misterio de Cristo. Verso 5. ¿Qué misterio? Misterio que en otras generaciones, ¿qué dice? No se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son ¿qué? Coherederos y miembros de qué cosa? Del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué cosa? Del Evangelio. ¿Qué Evangelio? El Evangelio de la gracia de Dios. Porque en el momento en que la persona cree al Evangelio, se compromete con Cristo, recibe a Cristo como su Señor, como su Salvador, no solamente ocurre un cambio interno, que es la conversión, la regeneración, el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, el nacer del cielo, sino que es posicionado, es colocado, ¿dónde? En el cuerpo del Señor Jesucristo, que es ¿qué cosa? La iglesia. No les escuché. ¿Qué es la? ¿Es usted parte de la iglesia? ¿Usted está en Cristo? ¿Cristo está en usted? Amén. Esa es la unión que tiene ahora el creyente. Y esa unión hace que usted ahora sea parte de ¿qué? De la iglesia, del plan del Señor. Ahora, ¿cuándo comenzó la iglesia? Ahí viene, va de nuevo, me gusta esta animación. Ahí viene, ¿cuándo? El día de, ¿por qué el día de Pentecostés? Porque desde ese momento en adelante, como dijo Jesús a sus discípulos, el Espíritu que está con vosotros, ¿estará qué? En vosotros. Desde ese momento se forma la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y la iglesia qué es? Un cuerpo en formación. ¿La iglesia qué es? La esposa de Cristo, no de Jehová, no de Mesías. Es la esposa del Cordero de Dios, que en Apocalipsis capítulo 19 se prepara para su boda, para las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero se celebrarán durante este tiempo. ¿Qué es este tiempo? No. Tribulación. ¿Qué es esto?
Rapto, ¿qué es esto? ¿Y aquí qué hay? Cuando la iglesia sea levantada, la iglesia va a enfrentar dos cosas en el cielo: el tribunal y las bodas del Cordero. Y cuando venga el Señor Jesucristo, porque vendrá con la iglesia y establecerá su reino en este periodo, no simplemente es el milenio para la nación de Israel, su reino terrenal, sino que este periodo de tiempo son las fiestas de las bodas del Cordero, donde Cristo reina ¿con quién? Con la iglesia. En el milenio, la iglesia no es súbdita de Cristo, es la esposa de Cristo. ¿Lo tiene? ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque Dios hizo un plan para ¿con quién? Con Israel, y Dios hizo un plan para con la iglesia. Terminemos acá. Misterio que en otro tiempo, dice Pablo, no se dio a conocer a los hombres. ¿Tiene? ¿Qué es la iglesia entonces? Un paréntesis. Cuando yo quito un paréntesis de una composición, ¿qué sigue? Continúa el relato. El paréntesis es para añadir un detalle, una información. Se quita el paréntesis y Dios seguirá tratando ¿con quién? Con la nación de Israel. ¿Lo tiene? ¿Hasta cuándo será la iglesia? Hasta el rapto de la iglesia. La iglesia comenzó en el día de Pentecostés hasta su traslado, lo que conocemos como el rapto de la iglesia. ¿Estamos claros? Ok. Ahora, si esto es, y esto es la, ¿cuál sería la diferencia? Que en el rapto el Señor no viene hasta la tierra, llega hasta dónde. Pero en la revelación sí necesita. ¿Por qué? Porque Él tiene que poner sus pies sobre el monte de los olivos. Ok, aquí hay un cuadro que marca un poquito la distinción entre el rapto y la revelación. En el rapto, el Señor viene a buscar ¿a quién? ¿Quién es la iglesia? Una persona que es judía. Recuerda que Dios tiene un plan para con Israel. Si en este tiempo recibe a Cristo, ¿es parte de qué? De la iglesia. Entonces, también es levantado. Ahora, ¿usted es gentil? Sí, sigue siendo gentil, porque no pertenece a la etnia hebrea. Pero a pesar de que usted es gentil, ¿usted es qué? Parte de la iglesia. ¿Quiénes se van en el rapto de la iglesia? Todos los creyentes, algunos creyentes, ¿quiénes? Todos los que murieron en Cristo y todos los creyentes, aunque sea un creyente como alguno de nosotros que viene domingo por medio o una vez al domingo, si recibió a Cristo como su Salvador personal, ¿usted qué? Se va con el Señor. Amén. Ahora, pero ¿y las que están velando y las que perdieron el aceite? ¿De las 10 vírgenes? ¿Ah? Lo vamos a estudiar en Mateo 24 y 25, pero estamos hablando no del rapto, estamos hablando de qué. Las vírgenes tienen que ver con este acontecimiento, no con esto. Entonces ya nos deja fuera. Si usted creía que si no está velando, si no tiene el aceite, se va a quedar, error en interpretación, porque usted tiene que distinguir. ¿O es promesa a la iglesia? ¿O es promesa a Israel? ¿O a los gentiles? Hay diferencia. ¿Lo tiene? Entonces, ¿qué? Con respecto al rapto y la revelación, ¿por qué son diferentes? Un par de cositas. En primer lugar, porque se hace necesaria un intervalo. ¿Con quién viene Cristo en la revelación? Con la iglesia. Por lo tanto, se hace necesario que la iglesia, ¿qué? Sea arrebatada.
que reciba sus galardones. ¿Recuerda los 24 ancianos? ¿Qué hacen los 24 ancianos ante el Cordero? ¿Qué son las coronas? La premiación que los creyentes recibirán en el trono, en el tribunal de Cristo. Finalmente, mis queridos, ponga atención acá, la iglesia se tiene que casar. Y luego venir ¿con quién? Con Cristo Jesús. Hay algunos hermanitos que dicen, no, lo que pasa es que la iglesia va y viene, como cuando usted va a abrirle la puerta a alguien y ya entran inmediatamente a la casa. Le hace falta algo. ¿Qué es este tiempo? ¿Para qué es la tribulación? ¿Qué propósito tiene la tribulación? Primero, preparar a la nación de Israel. ¿Por qué este tiempo? 7 años es el cumplimiento a la última semana de Daniel. Y si eso no ocurre, no puede haber ¿qué cosa? Revelación. Y esa promesa es hacia la nación de Israel, no hacia la iglesia. La naturaleza de la tribulación, el Señor no nos ha puesto, dice, ¿qué? Para ira. Un par de versículos, por favor, en 1 Tesalonicenses, mira conmigo. 1 Tesalonicenses, a ver, capítulo 1. 1:10. 1 Tesalonicenses 1:10. Vamos a ver la naturaleza de la tribulación. Es probatoria, es disciplina, es juicio la tribulación. Pero mira lo que Dios le hace promesa a la iglesia. Capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, verso 10. Dice, esperar de los cielos a su Hijo, el cual ¿qué? Resucitó de los muertos, a Jesús, ¿quién nos libra de qué cosa? De la ira venidera. ¿Cuál es esa ira venidera? Capítulo 5 del mismo libro, verso 9. 5:9. Porque no nos ha puesto Dios, ¿qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Señor, antes de que comience el tiempo de la tribulación, Él ha prometido ¿qué cosa? Sacarnos. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. La naturaleza de la iglesia lo impide, es la esposa, tiene que casarse. La obra del Espíritu Santo con la iglesia es completamente diferente. ¿Por qué no se manifiesta el hombre de pecado, el personaje principal de la tribulación? ¿Por qué no se manifiesta? Porque hay quien al presente lo detiene. ¿Qué es? La obra del Espíritu Santo morando en la iglesia. Cuando esto ocurra, se le dará permiso ¿a quién? Al anticristo para que obre. Ahora, hay una distinción entonces entre ¿qué? Israel y la iglesia. Si usted no la ve, vamos a tener problemas de ¿qué? ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Porque sabemos que hay un Israel, sabemos que hay gentiles y porque también sabemos que hay la iglesia del Señor Jesucristo. Después del rapto de la iglesia, ¿qué hay acá? Ahora, ¿qué da inicio a ese tiempo de la tribulación? ¿Qué le da inicio? ¿Qué da inicio a ese tiempo de la tribulación? ¿Esa tribulación son cuánto tiempo? ¿Por qué 7 años? Porque hay una profecía en Daniel capítulo 9 que tiene que ver que Dios ha establecido, verso 27, 70 semanas. Desde que se da la orden de la reconstrucción del templo hasta el Mesías príncipe, 70 semanas. Y de esas 70 semanas ya se han cumplido 69 de ellas. ¿Sabe cuándo se cumplieron? Cuando Jesús hizo su entrada en Jerusalén esa última semana. Es por eso que Jesús le dijo a la nación de Israel, si tan solo supieses, ¿cuál es tu día? Y Daniel agrega que por otra semana, 7 años. ¿Por qué 7 años? Recuerda que Jacob trabajó por su esposa una semana
que equivalían a ¿cuántos? A 7 años. Y luego le tocó, por la que amaba realmente, le tocó pagar doble, 14 años. Una semana equivale a 7 años. Es por eso que el tiempo de la tribulación se divide 3 años y medio y 3 años y medio. No me alcanza ahora a dar mayor detalles. Pero, cuando la iglesia sea quitada, nos va a comenzar al otro día el tiempo de la tribulación. Algunos dicen, sale la iglesia y comienza la tribulación. No, va a haber un poquito de caos. Porque millones de personas, ¿qué? Desaparecer. Van a haber catástrofes. Imagínense un conductor de un bus, de un avión, que es creyente y desaparece. Va a ser un caos. Porque vamos a desaparecer en un abrir y cerrar de ojo. ¿Y vamos a estar dónde? En la presencia de Cristo. Nos reuniremos con el Señor en el aire. Cuando la iglesia sea quitada, hay mucho trabajo para hacer. Pero la tribulación va a comenzar cuando en primer lugar se firme un tratado. Ya que Daniel, capítulo 9, verso 27, dice, y por otra semana se confirmará el pacto con muchos. Es decir, que hay alguien que hará un tratado de paz con la nación de Israel. Les va a solucionar los problemas. ¿Qué nace ese tratado? Porque aquí hay 3 cosas que dan inicio al tiempo de la tribulación. Tiene que haber un tirano. El tirano es el anticristo. Porque el anticristo tiene que hacer un tratado de paz ¿con quién? Con el desorden que hay en el Medio Oriente. Y va a calmar a todos los palestinos y a los judíos, a los árabes como a la descendencia de Israel. Y hay una situación más, que se va a permitir que los judíos adoren a Dios como lo hacían en el Antiguo Testamento, en un templo presentando sacrificios, porque la profecía dice que a la mitad de la semana hará cesar, ¿qué cosa? El sacrificio y la ofrenda. Pregunta, ¿los judíos están presentando sacrificios hoy? No. ¿Por qué? Porque desde el año 70 después de Cristo no tienen ¿qué? Y ellos no pueden sacrificar un cordero a no ser que sea ¿dónde? Jerusalén y en el templo. ¿Qué ocurrirá entonces? Que el anticristo hará un tratado de paz y va a lograr hacer algo. Que esa famosa mezquita de Omar, que está exactamente donde Salomón construyó el templo, en ese lugar se tiene que levantar, ¿qué cosa? Un templo. ¿Sabía usted que los hebreos en estos momentos, en 40 días, construyen el templo? Porque tienen el diseño y tienen la estructura metálica en Mecano. Lo construyen en 40 días. ¿Le digo algo más? Tienen todos los trajes de los sacerdotes y sumos sacerdotes. Tienen el diseño de los instrumentos. El Talmud judío dice que se tocará el arpa de David. Y por años nadie supo qué era el arpa. Hasta que unos arqueólogos encontraron el diseño de una cítara, de una arpa pegada en un muro, y trajeron al mejor carpintero y músico y construyeron las arpas. Tienen las trompetas, tienen la indumentaria, aún tienen la casta, tienen la línea sacerdotal. Lo único que les falta es construirlo. El anticristo será el profeta para los musulmanes. Será el Mesías para los judíos. Y será el Cristo para la cristiandad. No los cristianos, los religiosos. Es por eso que Él tendrá todo el poder y los reinos se disponen. Y manejará los 3 reinos.
el reino económico, el reino político y el reino religioso. Los tres poderes que mueven el mundo. Y hará un tratado de paz. Por una semana. ¿Cuánto tiempo? Pero a la mitad de la semana, ¿qué va a hacer? Va a quebrar el pacto. ¿Qué da inicio al tiempo de la tribulación? Primero, un tratado. Segundo, un templo. Y tercer lugar, un tirano. Ese tiempo se llama el tiempo de la tribulación. Este tiempo de la tribulación es en primer lugar un tiempo que tiene que ver ¿con quién? Con la nación de Israel. Termino con esto, ya no los canso más. Toma aire. Ok, para despertarlo. ¿Qué es esto? Más rapidito. Ok, están bien. Ok, durante este tiempo, ¿cuánto tiempo? ¿Se parte qué? A la mitad. ¿Para qué es esto? Juicio y preparación para la nación de Israel. Primeramente, mira el panorama de la tribulación. Termino con esto. No puede comenzar la tribulación sin que haya aquí tres cosas. Primero, tres cosas. Da inicio a la tribulación. El pacto, un tratado, un templo y un tirano. Mientras no hay un tratado, no hay un templo, no hay un tirano, no puede comenzar ¿qué cosa? El tiempo de la tribulación. ¿Cuánto tiempo la tribulación? 7 años. Anote acá la porción de Mateo, porque usted verá aquí esa división que vamos a estudiar a partir de la próxima semana, la última semana de Daniel. Comienza la tribulación primero, con 7 sellos. El último sello abre 7 trompetas. Y las últimas 7, y la séptima trompeta abre ¿qué cosa? 7 copas. Ahí usted tiene resumido todo el libro de Apocalipsis. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Observe que los sellos y la trompeta están en la primera mitad del tiempo de la tribulación. Va a haber paz, pero la paz va a ser prometida principalmente ¿a quién? A la nación de Israel. Pero a la mitad de la semana se va a romper el pacto y los judíos y los creyentes de aquel tiempo que no pertenecen a la iglesia, porque la iglesia ¿dónde está? Ya en el cielo van a ver salvos, pero van a pagar su salvación con sus propias vidas. Mira, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Siempre se ha interpretado que hay que perseverar para obtener la salvación. ¿Sabes dónde se cumple ese versículo? Y no habla de salvación del alma, sino de preservación de la vida. ¿Por qué? Porque a la mitad de la semana se perseguirá a Israel. Apocalipsis 12. El dragón rojo perseguirá a la mujer que dio a luz a un hijo. Y esa no es la iglesia, ni tampoco es María. Esa es la nación de Israel que durante ese tiempo será ¿qué? Perseguida. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Desde la próxima semana vamos a mirar juntos señales de la segunda venida de Cristo. Vamos a estudiar. ¿Sabe por qué? Porque no hay ninguna profecía que tenga que cumplirse para este acontecimiento. Pero ¿qué es lo que usted necesita hacer para ser parte del rapto de la iglesia? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita hacer? Recibir a Cristo como su Salvador personal. Si usted no lo ha hecho, usted no será parte de este tiempo y enfrentará posiblemente, pero ¿por qué esperar? Si murieses hoy, ya está tan de moda
un ataque al corazón, un stroke que lo deje sin sentido. ¿Qué pasa si usted muriese hoy? Ya, en estos momentos. ¿Qué pasa con su parte interna? Para ser clínicamente correctos, ¿qué va a pasar después de esos 5 minutos que ya su cerebro no tenga oxígeno? ¿Dónde va a pasar el resto de su eternidad? Porque solamente hay 2 lugares: el cielo y el infierno. Y no se va al cielo por venir a la iglesia. No se va al cielo porque usted lee la Biblia. No se va al cielo porque usted ora. Se va al cielo porque usted ha recibido a Jesucristo en su corazón como su Salvador personal. Y es la decisión que cambia el destino de su alma, que cambia su conducta en esta tierra. Porque ahora no te perteneces, le pertenecen ¿a quién? Al Dios del cielo. Pero Dios nos da a todos una oportunidad. Pregunta: ¿has llegado al convencimiento espiritual en tu vida que eres un hijo, una hija de Dios? ¿Eres salvo? Puedes decirme no con pasión, no con emoción, sino convicción: soy un hijo de Dios. ¿Me lo puedes decir? ¿Soy un hijo de Dios? Pero tú que no estás seguro o segura, ¿por qué no hacerlo hoy? Ya. Orando a la oración del pecador, diciéndole a Jesucristo que entre a tu vida, que te salve, que te perdone, que cambie el destino de tu alma. Te invito a inclinar tu cabeza y cerrar tus ojos. Yo no sé si hay alguien hoy en este lugar que nunca antes ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Ya has visto lo que va a ocurrir. ¿Por qué no tomas hoy ese paso de fe y le dices a Jesús que entre a tu vida? Si hay alguien, quiero orar contigo. Ahí donde estás, en el silencio de tu corazón, ora conmigo y dile a Jesús así: Jesús, dile así: Jesús, creo en tu obra. Sé que soy un pecador o pecadora, que he vivido lejos de ti, pero quiero que perdones mis pecados. Quiero alcanzar la salvación. Y hoy, en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal, como mi Señor. Perdóname y ayúdame a seguir tus enseñanzas.